Buenos días a todos. Espero que se oiga correctamente el audio y que podáis ver la pantalla a través de la cual compartimos el webinar. Muchas gracias a todos por la dedicación de vuestro tiempo en la participación del webinar de hoy. El temario del webinar de hoy es la democratización de la impresión 3D en metal. ¿Vale? Antes de nada, comentaros que bueno, a lo largo de la reunión podéis ir haciendo vuestras preguntas en el chat, ¿vale? Y algunas de ellas se irán contestando en directo y algunas de ellas las dejaremos para el final de la presentación, ¿vale? Bueno, en primer lugar me voy a presentar, ¿vale? Buenos días, soy Agustín García, el director comercial de Signova 3D. Bueno, en mi experiencia, comentar también que nos acompaña hoy mi compañero Miguel Boix, ¿vale? Que es el ingeniero de aplicaciones de Meltio, ¿vale? Bueno, mi experiencia dentro del mundo de la fabricación aditiva, llevo actualmente 14 años dentro del mundo de la fabricación aditiva, 14 años trabajando dentro de la compañía de Signova. Os haré un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. Inicialmente haremos una pequeña presentación de nuestra empresa, de Signova. Seguidamente haremos una pequeña presentación del origen y la creación de esta nueva compañía Meltio, ¿vale? Y luego pasaremos un poco a explicar la tecnología de Meltio y el portfolio de productos de la marca Meltio, ¿vale? Y las ventajas y beneficios que tiene la tecnología de metal de Meltio. Bueno, Signova 3D es una empresa que somos expertos en fabricación aditiva y escáner 3D, ¿vale? Llevamos aproximadamente 14 años dentro del mundo de la fabricación aditiva. Nuestro core del negocio es la implementación de la tecnología de fabricación aditiva en la industria. Nos dedicamos a la venta, servicio técnico y servicio postventa de tecnología de fabricación aditiva y escáner 3D. Y bueno, actualmente nos dedicamos a analizar las necesidades de nuestros clientes, ¿vale? Y definir en función de esa necesidad cuál es la tecnología que más adecua a sus necesidades en cuestión. Bueno, como antes decía, pues llevamos desde el 2007, ¿vale? Y bueno, es cierto que la experiencia nuestra dentro del mundo de la fabricación aditiva, hemos tenido mucha experiencia y vivencia a lo largo de todos estos años, un largo recorrido que, bueno, que entre otras cosas nos ha hecho poder ir seleccionando aquellas de las marcas que nosotros hemos considerado que son las mejores marcas a nivel mundial en tecnología de fabricación aditiva, ¿vale? Con el objetivo de, bueno, de poder cubrir todas aquellas necesidades y sectores, aplicaciones que nos puedan demandar a día de hoy nuestros clientes. Pues aquí podéis ver un poco una representación de las marcas con las que actualmente trabajamos, ¿vale? Y entre ellas, bueno, veis que está la marca de Meltio, de la cual dedicaremos hoy, el día de hoy en la presentación. Signova actualmente tiene sus oficinas centrales, tanto a nivel administrativas como marketing, I+D y comercial en la delegación sur. Estamos ubicados en Jaén, en Linares, en el Parque Tecnológico, ¿vale? Y bueno, como veis, tenemos distintas delegaciones, tanto a nivel de soporte comercial como soporte técnico, repartidas por todo el territorio nacional. Para nosotros es muy importante el hecho de estar cerca de nuestros clientes, ya que valoramos mucho el servicio, un buen servicio, tanto en cuanto a calidad como en capacidad de reacción en tiempo, en estar cerca de nuestros clientes, en el sentido de que las tecnologías que nosotros suministramos e instalamos, tener la capacidad de tener una reacción rápida de cara
de cara a nuestros clientes. Aparte de estar ubicado en España, pues Sicnova también tiene delegaciones comerciales y zonas comerciales repartidas pues, por el resto de Europa, e incluso en la zona de Centroamérica y América del Sur. Actualmente la compañía está formada por más de 60 profesionales, dentro de los cuales pues, hay una gran diversidad. Tenemos ingenieros de aplicaciones especializados, tanto a nivel de ingenieros de aplicaciones especializados por marca, por sector, aplicaciones concretas. Tenemos un departamento propio de testeo de materiales con los cuales trabajamos en el desarrollo y generación de parámetros de impresión para los distintos fabricantes de materiales con los que trabajamos y las distintas marcas. Hacemos formación personalizada en casa de los clientes y tenemos un servicio técnico 24 horas destinado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y ofrecer un servicio técnico de calidad. A día de hoy los servicios que se ofrecen desde Sicnova, como antes mencionaba, es una empresa que se dedica a la integración de tecnologías, comercializamos tecnología. Nosotros no ofrecemos servicios de impresión 3D, los servicios de impresión 3D lo ofrecemos a través de nuestros clientes, son nuestros clientes que compran las tecnologías los que ofrecen el servicio, y dentro de los servicios como tal que ofrece nuestra empresa, ofrecemos servicios obviamente de instalación y training de todos los equipos que comercializamos, tenemos un mantenimiento integral de los equipos que comercializamos, ayudamos a la generación de G-code en los inicios, cuando un cliente adquiere una tecnología para facilitar esa curva de aprendizaje inicial con una tecnología, ayudamos a la búsqueda de financiación para nuestros clientes, trabajamos con distintas entidades a través de las cuales gestionamos todo lo que es el proceso de la financiación para conseguir esa aprobación de cara a la instalación o venta de una tecnología. Dependiendo del tipo de fabricante, tenemos opciones de hacer un programa de try and buy con algunos de los modelos de máquina y, bueno, principalmente pues hacemos un estudio de implementación de tecnología, para determinar cuál es la tecnología más adecuada en cada empresa. Aquí podéis ver una pequeña representación de algunos de nuestros clientes con los que actualmente trabajamos y tienen equipos de fabricación aditiva nuestra. Bueno, y aquí algunos de nuestros partners tecnológicos. Para nosotros nuestros partners son importantes y tenemos estrechos lazos de unión entre ellos, entre otras cosas porque, bueno, pensamos que son entidades con las que trabajamos al unísono en el desarrollo de aplicaciones, desarrollo de materiales, participamos en proyectos de I+D y principalmente, pues bueno, estos partners tecnológicos nos ayudan mucho a hacer una difusión, a acercar y dar a conocer la tecnología de fabricación aditiva a la industria, ¿vale? Que hoy día, pues, entre otras cosas, es una de las misiones que tienen estos centros tecnológicos. Vale, una vez hecha la presentación de nuestra compañía, vamos a hablar un poco de Meltio, una pequeña introducción de Meltio y los orígenes de Meltio. Meltio es una empresa que nace de la unión de dos compañías. Se funda aproximadamente en marzo del año pasado y se crea una joint venture entre dos compañías, Sicnova y Aditec. Sicnova como una empresa experta en la comercialización, integración y conocedora del sector y de las tecnologías de fabricación aditiva, y Aditec como una empresa experta en fotónica, experta con muchos ingenieros físicos y nucleares, con una capacidad de desarrollo y aparte que ya tenían desarrollada y patentada esta tecnología de Meltio, ¿vale? Como veis un poco a la derecha, veis la imagen del cabezal de Meltio, que es donde realmente reside la tecnología de Meltio, es el corazón de este producto, de esta marca y de esta tecnología. El lanzamiento mundial de la marca Meltio con los productos se hizo este año pasado en la feria de Formnext en Alemania, en noviembre del 2019,
Y actualmente la empresa Meltio tiene dos oficinas, una oficina en Linares, en España, está la oficina principal, la fábrica de la tecnología, almacén y una parte del centro de I+D, y una segunda oficina con los compañeros de Las Vegas, en Estados Unidos, donde está el Centro de Excelencia en Fotónica, ¿vale? Control de proceso, y también tienen parte del departamento de I+D a nivel de fotónica. La fábrica, como antes comentábamos, está ubicada en Linares, en Jaén. Tenemos unas nuevas instalaciones donde se hace la fabricación de los productos, unas instalaciones con más de 1.800 metros cuadrados, con distintas líneas de producción independientes para los distintos productos, tanto el ensamblaje de la M450, que es la printer, o el engine, que es la parte modular de la tecnología, que luego veremos un poquito más adelante, y la parte de las tecnologías de gran formato de plástico, que son las Meltio F, y la parte de los escáneres de digitalización y control de calidad automatizados, tanto inline como offline. A día de hoy la capacidad productiva de esta fábrica tiene una capacidad productiva de 200 máquinas al mes. ¿Cuál fue el objetivo cuando se crea esta nueva compañía? El objetivo de Meltio fue hacer una impresora de metal que realmente pudiese ser accesible para todo el mundo, ¿vale? Y al final, en una solución, lo que se buscaba era una solución que fuese fácil a nivel de instalación, fácil de manejo, fácil de poder ubicarla en cualquier tipo de industria. Pensemos hoy día que las distintas tecnologías de metal, pues uno de sus grandes inconvenientes o escollos puede llegar a ser el hecho de los requisitos del site, de la preparación de un sitio a la hora de esa instalación. Una tecnología eficiente y escalable, pues bueno, luego veremos un poco cómo es una tecnología que podemos hacerla modular, que puede trabajar con distintos materiales, abierta a nivel de desarrollo de materiales que podrán cubrir distintas aplicaciones dentro de la industria. ¿Cómo conseguimos esto? Pues con el desarrollo usando una tecnología disruptiva y ya patentada, como antes comentábamos, que es la impresión directa en metal, ¿vale? Que nunca hasta ahora había sido tan accesible de cara a la comercialización del producto. ¿Por qué se hace o por qué se piensa en desarrollar este tipo de tecnología? Porque realmente hoy día los mercados empiezan a demandar mucho la tecnología de metal, y es cierto que a día de hoy las tecnologías de metal que existen tienen algunas complejidades, ¿vale? En cuanto al tema de la instalación, suelen ser procesos lentos y procesos, tecnología a día de hoy caras, ¿vale? Y bueno, cuando nosotros pensamos y tenemos muy claro por la experiencia que tenemos, el conocimiento del mercado, el conocimiento del sector y las aplicaciones, que el momento es ahora, ¿vale? Es el momento de empezar a implementar este tipo de tecnología, entre otras cosas, pues bueno, es una tecnología muy fiable y que permite que los costes de fabricación sean muy bajos. Una de las cosas que va a permitir la tecnología de Meltio es que, al tener esos costes de fabricación tan sumamente bajos, tanto por el coste del hardware como por el coste de fabricación a nivel de coste de material, va a permitir abrir un abanico de aplicaciones y posibilidades que hasta día de hoy no estaban pensadas o no se habían abierto, entre otras cosas por los costes tan altos que tenía la adquisición de un equipo o el coste del propio material de fabricación. Aquí vemos un poco el portfolio de productos con el que cuenta Meltio, que luego detallaremos un poquito más adelante, en el cual, bueno, podemos hablar del módulo de impresión 3D, que es el engine,
que luego mencionaremos, que es la parte modular de la tecnología, que lo que nos va a permitir hacer a esta tecnología complementaria con procesos de fabricación tradicionales y nos va a permitir, por ejemplo, integrar nuestra tecnología de Meltio dentro de procesos de fabricación actuales como un CNC, consiguiendo una máquina híbrida, o incluso poder instalar y colocar nuestra tecnología dentro de un robot, ¿vale? Haciéndolo posible no tener limitaciones, por ejemplo, en tamaño, geometría, etc. Luego vemos un poco la M450, que es la parte en la que la tecnología reside dentro de una impresora 3D, ¿vale? Que es un modelo desktop, ¿vale? Tiene un tamaño pequeño, ¿vale? En cuanto a lo que es el tamaño de la printer en sí, ¿vale? Poco peso, que es lo que al final va a permitir que sea una tecnología que podamos ubicar en cualquier tipo de empresa, incluso dentro de oficinas, ¿vale? Y luego la posibilidad de ofrecer en proyectos muy concretos el desarrollo de una impresora personalizada. Si hacemos un pequeño recorrido sobre el mapa cronológico de la tecnología de Meltio, la tecnología de Meltio no lleva desde el año pasado, sino que, como podéis ver, lleva un recorrido ya de años atrás, ¿vale? Con los compañeros de la PEGAS de Estados Unidos. ¿Vale? En 2015 ya se empezó con el primer equipo, ¿vale? Y se empezó con la selección de la tecnología LMD, que era la tecnología que se seleccionó para el desarrollo de este producto. En 2016 se hizo el diseño y la construcción de la primera impresora, ¿vale? Usando componentes que actualmente estaban en el mercado. En 2017 ya se crea la tecnología LMD, ¿vale? Para impresoras 3D y sistemas híbridos, ¿vale? En 2019 se desarrolla el módulo, en octubre del 2017, perdón, se desarrolla el módulo LMD para introducirlo de manera híbrida en un CNC o en un brazo robótico. Y en mayo del 2019 se genera la formación, como antes hemos comentado, la creación de la marca Meltio a través de la unión de las dos compañías de Signova y Aditec. Aquí tenemos un poco el cabezal, que ahora daré paso a mi compañero Miguel Boix para que pueda explicar el cabezal. Para nosotros este es el corazón de la tecnología de Meltio, ¿vale? El cabezal de impresión. Miguel, si eres tan amable, por favor. Hola, buenos días. Buenos días, Miguel. Muy bien, retomando lo que sería la presentación, a continuación vamos a explicar en qué consiste el corazón de la tecnología de Meltio, que efectivamente pues, es el cabezal multiláser. El cabezal realmente está patentado. Estamos hablando de que no existe otro cabezal similar a nivel del mercado, al menos a nivel comercial, y se distingue porque utiliza tres fuentes de láser, tres láseres de diodo, en este caso independientes, como se puede apreciar sobre todo en la imagen de la derecha. Podemos utilizar 3 o incluso hasta 6. En el caso, por ejemplo, pues del nuevo cabezal que hemos diseñado, que se puede ver a la parte, bueno, a vuestra parte derecha. Entonces, hablando de lo que serían las ventajas de utilizar 3 láseres independientes, esto nos permite que lo que sería la aportación del material sea coaxial tanto el aporte de material como la fusión, bueno, de lo que sería el material con la fuente de energía, que en este caso son los láseres. Los láseres están dispuestos a 30 grados de inclinación, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Entonces, sobre la vertical, inclinar los 30 grados nos permite encontrar un punto de coincidencia
por debajo de lo que sería la punta que podéis ver en la parte de más abajo, la punta esta de cobre. Un poquito más abajo sale el alambre o bien sale el polvo proyectado, y unos milímetros más abajo es donde coinciden los tres láseres y se fundiría lo que sería el material. Por tanto, hablamos allí de coaxialidad, y esto es una gran diferencia respecto a la mayoría de tecnologías de deposición fundida, incluyendo pues, tecnologías tanto láser como electron beam, como por arco. En otros cabezales que existen en el mercado, lo que sería la disposición del material suele darse con un ángulo determinado, es decir, no es coaxial. El láser o la fuente, en este caso de energía, va por un lado con una cierta inclinación y el material se aporta también con otra inclinación, y esto es lo que precisamente influye en el resultado final de las piezas, ya que nos crea una dependencia direccional en el proceso de fusión, y por tanto, bueno, pues implica ciertas limitaciones y ciertas diferencias, sobre todo de calidad en lo que sería dentro de las capas de material depositado. Otra parte importante a comentar es que gracias a utilizar láseres de diodo tenemos un coste tremendamente bajo frente a cualquier otro cabezal. Es por esto que cualquiera de los sistemas que ha presentado Agustín previamente basados en tecnología Meltio, de este cabezal, tanto el engine como la impresora, como los sistemas híbridos, pues tienen un coste bastante bajo comparativamente, ya que los láseres de diodo son muy económicos comparativamente con utilizar, por ejemplo, pues una sola fuente de láser de alta potencia. Utilizamos en nuestra tecnología actualmente 200 vatios por cada láser. Y hablando de lo que sería pues, la longitud de onda, por si alguien tuviera un interés al respecto, trabajamos con un láser clase 4, es un láser infrarrojo, y nos permite trabajar sobre lo que sería una longitud de onda de 950 nanómetros aproximadamente. En cuanto a otras peculiaridades que tiene el cabezal, no se puede apreciar muy bien aquí en la imagen quizá, pero tenemos dentro de lo que sería el cabezal 3 boquillas que aportarían polvo, ya pasando a hablar de lo que sería la capacidad que tiene el cabezal de imprimir de forma híbrida, tanto lo que sería hilo como lo que sería polvo. Esto también es una rareza dentro de lo que sería el estado de la tecnología actual, de los láseres de deposición, ya que hay muy pocos que tengan esa capacidad de imprimir hilo y polvo en un mismo cabezal. Entonces tenemos 3 boquillas interiores, 3 pequeñas boquillas que proyectan lo que sería polvo. Esas 3 boquillas tienen una alimentación que puede ser independiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos utilizar alimentadores de polvo independientes, cada alimentador con un metal diferente. El polvo se alimenta obviamente pues desde el exterior con un alimentador que también hemos diseñado propio, y podemos cargar de esta manera pues diferentes polvos. ¿Y cómo funcionaría esto? Bueno, pues si queremos imprimir, imaginemos 3 metales diferentes dentro de lo que sería el mismo proceso, la misma pieza, pues primero activaríamos una boquilla en una capa, luego en otras capas determinamos que vamos a aportar otro metal, obviamente que sea compatible, ahí se necesita compatibilidad, y de esta forma, pues con 3 boquillas solucionamos lo que sería la posibilidad de imprimir con diferentes metales. También podemos utilizar las 3 boquillas para proyectar lo que sería el mismo metal, y que de esta forma pues tengamos un ratio de deposición en lo que sería la proyección de polvo más rápido que utilizando una única boquilla.
En lo que sería el polvo tenemos ahí una punta de cobre que lo que hace es canalizar, digamos, direccionar lo que sería el polvo y de esa manera pues coincide básicamente pues en un diámetro bastante reducido, más o menos equivalente a lo que sería el diámetro que al final tenemos también de lo que sería el alambre. Se puede ver muy bien en lo que sería la imagen más a la imagen derecha inferior, ahí se ve cómo se proyecta el polvo y se fusiona exactamente donde coinciden los tres láseres. Obviamente los tres láseres se calibran con alta precisión, ahí utilizamos un sistema de calibración asistida, está bastante automatizado, por tanto el usuario en cualquier momento pues también puede calibrar lo que es el cabezal en caso de que tenga que hacer cualquier cambio, etcétera. Realmente lo que es la arquitectura del cabezal es muy sofisticada, pero muy simple a la vez de utilizar. En cuanto a lo que sería el polvo, pues podemos utilizar polvo entre 45 y 90 micras, y el detalle más fino sería que podemos reproducir, por ejemplo, a nivel de lo que serían, por ejemplo, espesores de pared en piezas y detalles sería de 0,5 milímetros, 5 décimas. Ahí, por ejemplo, pues comparativamente con el hilo, el hilo podemos llegar a niveles de detalle o de pared de 1 milímetro. Por ejemplo, pues si empezamos a imprimir una pieza hueca con una sola capa, digamos, de pared, pues ahí tenemos 1 milímetro. En cuanto al hilo, por si no lo había comentado, pues podemos utilizar hilos comprendidos entre diámetros de 0,8 a 1,2 milímetros. Y bueno, pues en cuanto a polvo, obviamente el polvo es una tecnología que es mucho más conocida. Y en este caso, pues nosotros hemos integrado lo que sería la posibilidad de imprimir polvo porque nos permite imprimir piezas con menos rugosidad superficial. La rugosidad superficial, un poco para que se tenga una noción, pues anda sobre lo que sería 100 micras a nivel de rugosidad. No estamos hablando de una tecnología, obviamente, que tenga una rugosidad que nos permita llegar al nivel del mecanizado, pero en muchas aplicaciones esto es más que suficiente, este nivel de acabado, y donde necesitamos mejorar lo que sería el acabado, los ajustes, pues obviamente tenemos que pasar a lo que sería un mecanizado, un pulido para reducir esa rugosidad. Nuestro cabezal ha sido especialmente diseñado y como Agustina ha comentado, pues se diseñó inicialmente para imprimir lo que sería alambre, hilo. El hilo nos permite un coste muy reducido a nivel de coste variable en lo que sería la impresión, y encontramos muchísimas ventajas respecto al polvo. Por ejemplo, a nivel de densificación, el hilo nos permite unas densificaciones mucho más coherentes que lo que sería el polvo, porque el polvo, al igual que en otras tecnologías existentes, pues puede que nos cause algunas diferencias en cuanto a densidad, en cuanto a porosidades. Por tanto, el cabezal es especialmente eficiente trabajando con hilo y tiene unos ratios de deposición muy altos. También destacar que, bueno, como creo que había comentado ya, pues tenemos ahí diodos y el láser de diodo, por su economía, nos permite unos costes no solo de adquisición, sino de mantenimiento muy bajos. Entonces hay que tener en cuenta que la tecnología de Meltio, basada en este cabezal láser, tiene un coste de mantenimiento a la larga bastante inferior a otro tipo de tecnologías que utilizan un láser de alta potencia o un haz de electrones de alta potencia. Son sistemas más caros de mantener a la larga, y esto se tiene que tener en cuenta a nivel de lo que sería la inversión. Ya por último, para terminar con lo que sería la descripción de los cabezales, en la parte derecha pues tenemos el cabezal de 6 láseres. Como podéis ver, se parece muchísimo al de 3. La dimensión, en cuanto a dimensiones, es
es exactamente igual, lo único que hemos introducido ahí pues sería duplicar el número de láseres, digamos, por posición. Entonces, añadiendo lo que sería el mismo tipo de láser de 200 vatios, duplicando lo que sería esa capacidad de intensidad, conseguiríamos pues, llegar a 1,2 kilovatios de potencia. Esto en cuanto a la impresora, luego ya Agustín comentará también que en el engine podemos llegar a potencias hasta de 6 kilovatios, también utilizando lo que sería el cabezal de 6 láseres. Bueno, pues ya con todo esto doy paso a Agustín para que continúe la explicación de la presentación. Muchas gracias, Bois. Vale, siguiendo un poco con la presentación, ahora lo que vamos a ver un poco es el proceso de fabricación. Vamos a ver algunos ejemplos de fabricación de la tecnología. ¿Vale? Y hablaremos un poco de, bueno, esta pieza que veis es una pieza que tiene una altura de 450 milímetros, una geometría que se hace con el material titanio 6 grado 23. El proceso del tiempo de impresión de esta pieza es de 2 horas, ¿vale? Y bueno, es una de las piezas que se hace como control de calidad en el proceso de impresión, pues entre otras cosas por una pieza impresa en vertical con un alto tamaño, entre otras cosas por ver la calibración de todos los ejes, ¿vale? Es una pieza que la foto que veis a la izquierda, la pieza está totalmente sin postprocesar, tal cual sale de la impresora, con lo cual, bueno, en la foto se aprecia, pero se aprecia más físicamente cuando tienes la pieza en la mano. La calidad resultante de la pieza es espectacular, ¿vale? Esto nos permite dos cosas, tanto a nivel de esta calidad superficial en pieza como a nivel de la precisión en el aporte, que en el caso de que se quisiese mecanizar la pieza, pues el tiempo de dedicación, por consecuencia el coste de mecanizar esta pieza sería muy pequeño. Aquí tenemos un segundo vídeo, ¿vale? De una pieza, bueno, que eligieron los compañeros de Las Vegas para la fabricación, ¿vale? La cual es una pieza que también está construida en titanio grado 6, ¿vale? En titanio 6 grado 23, tiene una durabilidad de fabricación la pieza de 6 horas, ¿vale? Y una cantidad de material de unos 740 gramos. ¿Por qué esta pieza tiene una durabilidad mayor que la anterior, siendo prácticamente el tamaño el mismo? Es una pieza que está hecha a una resolución en Z mucho mayor que la anterior. La resolución en Z de esta tecnología, podemos estar hablando entre 1 milímetro y 0,6, actualmente las pruebas que hemos realizado para hilo, ¿vale? Pudiendo ser menor esta resolución cuando imprimimos con polvo. El hecho de hacer esta pieza con esta resolución era realmente el ver la calidad superficial del producto, que tal cual veis en la foto, es espectacular el resultado del trabajo, como esa baja resolución hace que la calidad superficial del producto sea excelente. Indicar que luego lo comentaremos un poquito, ¿vale? Pero que el consumo de gas a nivel de inertización de la cámara es muy bajo. Hablamos de que está en torno a 10 milímetros, a 10 mililitros por minuto de aporte de gas para inertizar, que en este caso utilizamos argón. Una pieza que ocupa prácticamente el tamaño completo en altura de la bandeja de la printer de la M450. Y bueno, y por último, un último vídeo de una geometría de este tipo, también realizada en titanio 6 grado 23, una pieza que tarda 2 horas y 2,6 horas, ¿vale? Y
tiene un consumo de material de 268 gramos de titanio. Si hacemos una comparativa, pues aproximadamente el coste del titanio de estas características está en torno entre 30 y 40 euros, pues podemos hacer una estimación de lo que antes mencionábamos del coste tan bajo que realmente conlleva el proceso de fabricación de Meltio, que es lo que nos va a permitir pensar en usar este tipo de tecnología en aplicaciones en las que anteriormente era impensable pensar usar tecnología de metal por los costes tan altos que podía llegar a tener. Como último vídeo veremos un poco el tema de la deposición del metal, ¿vale? Quiero parar porque veáis una cosa. Cuando veis que sale el hilo, ¿vale? No es que esté imprimiendo con los dos materiales al mismo tiempo, sino que cuando sale el hilo del cabezal lo que nos permite es el posicionamiento, permite el posicionamiento y calibración del cabezal con respecto al punto de impresión, uno de los sistemas de posicionamiento que tiene la máquina. Como veis aquí bien en el vídeo, aquí estamos aportando polvo, veis los tres conductos que se ven claramente cómo se va aportando el polvo a través del cabezal, ¿vale? Y cómo se va fusionando con el aporte de la energía de los láser. Como antes bien comentaba Miguel, bueno, las capacidades a nivel de polvo, pues, conseguimos tener una mayor resolución, hablando como resolución que todos ya conocemos, el salto de capa, la capacidad de hacer una capa más grande o más pequeña. Con el polvo llegamos a una resolución más pequeña, un grosor de capa mucho más pequeño, lo cual se transforma en una mayor calidad superficial, y la capacidad de tener una resolución también en X y en Y, de poder realizar geometrías con tamaño más pequeño, menores espesores, etc. ¿Vale? Bueno, visto un poco cómo trabaja la tecnología y habiendo visto algunos ejemplos y vídeos, si hablamos de los beneficios de la tecnología de deposición multiláser de Meltio, bueno, aquí vemos un poco dos gráficas. Si hacemos referencia a la de la izquierda, la gráfica de eficiencia, tenemos una gráfica en la cual tenemos dos ejes en el cual se hace una comparativa entre la precisión y la complejidad de lo que es el proceso de las distintas tecnologías que hoy día hay en metal. Ahí veis algunas de las tecnologías que actualmente existen en metal, pues el binder, el powder bed fusion, que es la tecnología más conocida a nivel de metal, la tecnología de fusión de deposición de cama de polvo con láser, nuestra tecnología de Meltio, el DED, Joule y WAM. Bueno, pues nosotros nos posicionamos en una tecnología que tiene una alta capacidad productiva en cuanto a velocidad, ¿vale? Y bueno, en cuanto a lo que es la parte de precisión y complejidad, estamos en un nivel medio, lo cual nos posiciona con la tecnología de Meltio como una tecnología bastante eficiente. Si hablamos de la gráfica de la derecha en cuanto a un tema de retorno de inversión, vemos dos procesos, ¿vale? Una gráfica con en el cual se representa el coste de la inversión y la capacidad productiva. Bueno, antes hablábamos que el coste de inversión de nuestra tecnología es muy bajo. Muy bajo, hablamos que la máquina está en torno a unos 90.000 euros más los posibles accesorios que se pueden añadir en la máquina, y en cuanto a capacidad productiva, pues tiene una capacidad productiva por encima de la media. Aquí, cuando posicionamos las tecnologías, tanto aquí como aquí a nivel de velocidad y de capacidad de producción, se hace mención y se tiene en cuenta todo el proceso real de fabricación, ¿vale? Porque entendáis un poco una tecnología como la tecnología Binder, una tecnología que es cierto que es muy rápida, ¿vale? Pero si tenemos en cuenta todo el proceso de la tecnología de Binder, los postprocesos que se hacen tanto a nivel de binder como el proceso luego de sinterizado en horno con atmósfera controlada para aumentar la densidad de partículas, ¿vale? Si juntamos todo ese tiempo es lo que hace realmente que
que la velocidad de estas tecnologías estén posicionadas aquí. Aquí no solo se tiene en cuenta el tiempo solo de impresión de máquina, sino todo el proceso completo hasta tener una pieza, porque quede claro este punto, ¿vale? Y igualmente en esta otra gráfica. Bueno, siguiendo un poco con los beneficios de la tecnología y haciendo una pequeña comparativa con las tecnologías de fabricación aditiva que actualmente hay en metal. Bueno, en cuanto a coste por centímetro cúbico, es evidente que nuestra tecnología es una tecnología muy económica. Una de las grandes ventajas de la tecnología de Meltio es ese coste variable que tiene cada pieza, por el coste tan bajo que tiene el material. Pensad que utilizamos hilo que se utiliza en los procesos de soldadura, son hilos estándar convencionales que tienen unos costes de adquisición, unos costes muy bajos, con lo cual el coste por centímetro cúbico es muy bajo. En cuanto a tema de precisión, no estamos mal situados en cuanto a precisión. Actualmente las pruebas que estamos haciendo y que en las cuales vamos midiendo con escáner óptico y escáner láser 3D y haciendo un control de calidad, estamos en una precisión por debajo, en torno a una décima aproximadamente, ¿vale? La resolución, ya hemos hablado un poco antes de la resolución. Obviamente en polvo tenemos una mayor capacidad de resolución tanto en el eje Z como en el eje X e Y, más que en la parte del hilo. La velocidad de la máquina, estamos bien posicionados, una tecnología bastante rápida. Si hacemos una comparativa, que es como aquí está plasmada, una comparativa a nivel de todo el proceso, ¿vale? Hasta tener piezas físicas impresas. No tenemos límite de tamaño y ahora veremos un poco el por qué no tenemos límite de tamaño, no solo por la printer obviamente se queda limitada en un tamaño de la bandeja de construcción, pero nuestra capacidad de hacer la tecnología modular y nuestra capacidad de poder implementar el cabezal de Meltio en un robot no elimina esa limitación a nivel de tamaño. Una parte muy importante, la parte que también antes Miguel comentaba, es la parte de la densidad de partículas. Una de las grandes cuestiones y preguntas que siempre nos hacemos a nivel de tecnología de metal, que cuando oímos hablar de tecnología de pieza metálica impresa en 3D, la pregunta siempre es la misma. ¿Cuál es el comportamiento mecánico de la pieza impresa? ¿Cómo se asemeja esta pieza a un bloque metálico? ¿Vale? Esto va unido a la densidad de partículas, ¿vale? Nuestra densidad en hilo es del 100%, ¿vale? Obtenemos piezas 100% densas. Eso nos permite decir que el comportamiento mecánico de una pieza impresa con hilo en la tecnología de Meltio es igual que una pieza en cuanto a comportamiento mecánico con una pieza de fundición o mecanizado, ¿vale? Y nos permite también eliminar esos tiempos adicionales que otras tecnologías de metal tienen que aplicar en cuanto a para aumentar esa densidad de partículas y conseguir esas propiedades metálicas, esos tiempos que se requieren en otras tecnologías a nivel de horneado para conseguir una sinterización de partículas. En cuanto a coste de hardware, estamos posicionados de una manera excelente. Ya hemos hablado antes del coste tan bajo que tiene la tecnología de Meltio, tanto a nivel de printer como de engine, que están en torno a unos 90.000 euros más los distintos accesorios, complementos que se le quieran añadir a la tecnología. En cuanto a tema de materiales, bueno, hablando de materiales, pues, a día de hoy los materiales con los que estamos testando y que ya estamos empezando a hacer piezas con la tecnología, pues hablamos de los de titanio, Inconel, acero inoxidable, tungsteno, aluminio, ¿vale? Y otros materiales que estamos en desarrollo. Otros materiales como podrá llegar a ser el aluminio, el cobre, bueno, y en realidad el objetivo de esta tecnología es poder llegar a imprimir con ella, jugando con todo el tema de lo que es el tema de las potencias y las capacidades, la regulación de los láser, aquellos materiales que hoy día estén disponibles a nivel de hilo. Tenemos una flexibilidad en cuanto a la capacidad de trabajar en trabajar con hilo y polvo, ¿vale? Como antes habíamos comentado. Y bueno, a nivel de uno de los
puntos muy importantes, y bueno, por lo menos para mí, con la experiencia que tengo en el mundo de la aditiva y las tecnologías de metal, el tema del site, ¿vale? Es una máquina que elimina muchas barreras con esa facilidad de ubicación, facilidad de instalación y la no necesidad de tener tantos requisitos a nivel de instalación, a nivel, bueno, por ser máquina de tamaño pequeño, pequeño peso, podemos subirla a una primera planta, una segunda planta sin necesidad de reforzar pisos, etc. Bueno, otro de los grandes beneficios que hemos mencionado ya en distintas ocasiones, tanto Miguel como yo, es el hecho de que las piezas que se obtienen de la tecnología de Meltio cuando fabricamos con hilo son piezas 100% densas, ¿vale? Con las consecuencias que esto conlleva, que antes hablábamos de ello, el tema de una pieza 100% densa sin postprocesado, un comportamiento mecánico en piezas similar a lo que sería una pieza, un bloque metálico, tanto de lo que sostiene un mecanizado o a nivel de fundición. Y bueno, y no es que lo digamos, sino que hemos comprobado y verificado el hecho de que la tecnología obtiene piezas 100% densas. Hemos hecho distintas pruebas con distintas geometrías con un centro tecnológico muy conocido a nivel no solo nacional, sino europeo, que es CATEC, ¿vale? Ubicado en la provincia de Sevilla, un centro tecnológico de técnicas aeroespaciales que disponen de una tecnología de tomografía axial, ¿vale? Hemos hecho distintas pruebas de tomografía axial en distintos ejes y posicionamiento para verificar que realmente nuestra tecnología de Meltio es una tecnología que nos permite obtener piezas 100% densas. Disponemos de este tipo de estudios para poder facilitarlo. Si hablamos ya ahora un poquito y nos centramos un poco en el portfolio de productos que antes hablábamos que tenía Meltio, hemos mencionado que Meltio tiene la capacidad, fabricamos una impresora, ¿vale? Fabrican una impresora que comercializa Signova en España, que es la M450, ¿vale? Es una máquina que, como antes mencionábamos, tiene un precio de adquisición muy económico, hablamos de en torno a 90.000 euros, ¿vale? Es una tecnología que no solo el coste fijo de la tecnología por el precio del hardware económico, sino que tiene un coste variable de pieza impresa más bajo del mercado, ¿vale? Y es por lo que hemos estado mencionando a lo largo de la presentación, la capacidad de que el coste variable, el coste de fabricación de piezas es muy competitivo y muy bajo, puesto que el coste del hilo con el que fabrica la tecnología tiene un coste muy, muy bajo. Para ser una máquina de metal, por el precio que tiene, se puede hablar de gran tamaño, ¿vale? Tiene un tamaño grande para su precio, ¿vale? Un tamaño que hablamos de 150 por 200 por 450 en el eje Z, ¿vale? Tiene la capacidad de tener dos alimentadores de bobina, incluso podemos tener un tercer alimentador externo, ¿vale? Pero interiormente en la máquina, en esta parte y en la otra, de serie viene con una bobina, pero hay un opcional de poder incorporar una segunda bobina de tamaño K300, ¿vale? Como podéis ver, y que al final el tener dos bobinas lo que nos va a permitir, como antes mencionaba Miguel, es poder generar geometrías con dos aleaciones diferentes en una misma pieza, ¿vale? Puntualizar que cuando trabajamos con dos aleaciones diferentes en una misma geometría, no se va a poder realizar en una misma capa a día de hoy, ¿vale? Tendrán que ser una capa de un material, la capa siguiente de otra, ¿vale? O en el mismo eje Z, X y Y, ¿vale? Una capa externa y una interna de otro material, pero no en una misma capa de deposición, ¿vale? Y también tener en cuenta que se podrán trabajar con aleaciones, dos aleaciones diferentes, siempre y cuando las aleaciones sean compatibles entre ellas a nivel de fusión, ¿vale? Comentar también que tenemos la capacidad de hacer la atmósfera interna de la máquina, hacer una atmósfera totalmente controlada e inerte. Lleva un sistema de recirculación con unos filtros a través del cual disponemos de dos sensores de control de oxígeno, con lo cual
se va regulando la cantidad de gas a introducir. Como antes mencionábamos, el consumo de gas es muy bajo, hablamos de en torno a aproximadamente 10 mililitros por minuto, ¿vale? El gas se aplica directamente a través del cabezal de impresión, ¿vale? El chorro de gas va directo al melting point, al punto de fusión, inertizando el proceso de fusión, y este gas que se libera pues, es el que permite que se genere la atmósfera controlada. Otro de los accesorios que antes también Miguel hablaba de él es la capacidad de incorporar un calentador a la alimentación del hilo, ¿vale? Esto al final lo que nos va a permitir es aumentar la capacidad del ratio de deposición, o sea, tener la capacidad de aportar más material por hora, ser más rápidos a la hora de aportar material, entre otras cosas, porque si calentamos previamente el material necesitaremos menos energía a la hora de este proceso de fusión, con lo cual seremos capaces de tener una mayor productividad en la máquina. Al igual, la plataforma de construcción puede ser calefactada, bueno, y tiene un ordenador integrado y una pantalla, como aquí podéis ver, a través de la cual se puede hacer la gestión y el control de toda la impresora. Se reproduce a través de ese ordenador integrado el mismo software que nosotros tenemos en nuestro ordenador y con el cual controlamos la printer y el proceso de impresión, la generación de los archivos, se puede controlar también de manera autónoma desde la propia impresora. Si pasamos a hablar un poco del engine, antes hablábamos un poco que la tecnología de Meltio reside en nuestro cabezal, ¿vale? Podemos tener el cabezal, como hemos visto, integrado en la printer, teniendo una impresora cerrada, ¿vale? O podemos adquirir un engine. El engine es este módulo que aquí vemos, ¿vale? Que simplemente el módulo lo que permite es lo mismo que en la impresora, hacer el control de todo el proceso de impresión, la generación del G-code para la impresión, el control de potencia, el control de aporte de material, ¿vale? Y lo que hacemos es que conseguimos instalar este cabezal dentro de tecnologías de fabricación tradicionales, como puede ser un CNC o un brazo robótico, haciendo la parte modular de la tecnología, esa eficiencia de esta tecnología, haciéndola modular, ¿vale? Pudiéndola instalar en este tipo de tecnologías. ¿Vale? Antes hablaba Miguel, aquí vemos algunos de los accesorios que tiene el módulo de engine, ¿vale? La capacidad de tener doble alimentador o incluso alimentadores externos de bobinas, tanto principalmente por poder introducir bobinas de un mayor tamaño, alimentadores de polvo, ¿vale? Y bueno, antes también Miguel hablaba de las diferencias entre un cabezal, el cabezal que se instala en la printer y el cabezal que se instala en un engine, ¿vale? Es que la capacidad de potencia con la que podemos llegar en un cabezal en el engine, podemos llegar hasta potencias de, como antes bien explicaba Miguel Boy, de 6 kilovatios, ¿vale? Esta tecnología de modular, este engine, lo que nos va a permitir es hacer sistemas híbridos de fabricación, ¿vale? Entonces, al final lo que nos permite es poder hacer una máquina híbrida, poder instalar nuestro módulo engine de Meltio dentro de un CNC, consiguiendo que simultáneamente en un mismo proceso seamos capaces de aportar y desbastar, ¿vale? En una misma geometría, en una misma pieza de metal, somos capaces de ir aportando material con el cabezal y luego posteriormente desbastar con el propio CNC. Al final el cabezal aquí se comporta como una herramienta más, ¿vale? Viene a ser una herramienta que se integra dentro del CNC y el CNC elige si desbasta o aporta cambiando la herramienta. Pensad que aquí lo que hacemos es que las trayectorias tanto del robot como del CNC se mueven a través del CAM, ¿vale? Del propio CAM del CNC o del robot, y el engine lo que hace es el aporte de los materiales y la información del G-code, el aporte de la energía, etc. ¿Vale? A día de hoy tenemos facilidad de integrar
este módulo con distintos tipos de CNC o de torno. De la misma manera, podemos hablar de la integración del módulo en un robot, con la misma filosofía que antes hablábamos de un CNC. El movimiento se genera a través del brazo y el engine a través del engine lo que controlamos es todo ese proceso de aporte de material, aporte energético, que es lo que nos permite meter un engine dentro de un robot. Y aquí hay muchas opciones y posibilidades de hacerlo, pues eliminamos la barrera del tamaño, ¿vale? Y al final conseguimos, en función del tipo de brazo que necesitemos, podemos aumentar en tamaño. También podemos requerir tamaño y precisión y posicionamiento. Bueno, se puede elegir un brazo robótico de un menor tamaño con distintos ejes, de tal manera que ganamos en precisión y posicionamiento, y hacer que el propio robot se desplace por un raíl ganando en tamaño. Una de las grandes ventajas de esta tecnología instalada en un robot es no solo aquello de usar la tecnología como fabricación aditiva, como la entendemos a día de hoy, que es generar geometrías partiendo de cero, sino que esta tecnología instalada en un robot lo que nos va a permitir son muchas aplicaciones diferentes a lo que son hoy día la aditiva como tal. Nos va a permitir aportar material en piezas existentes, reparar y rectificar piezas ya existentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo nos comparamos a nivel de tecnología con el resto? Pues bueno, hemos hablado en diversas ocasiones que en cuanto a coste, el coste de nuestra tecnología es, ya hemos dicho que es un coste de tecnología muy bajo, ¿vale? Probablemente entre aproximadamente un tercio o más que el resto de las tecnologías de fabricación aditiva de metal. Es una tecnología con altas capacidades, ¿vale? Debido a que es la única tecnología capaz de mezclar hoy día la posibilidad de utilizar con una misma tecnología el aporte de hilo y polvo, y bueno, a nivel de tamaño una tecnología muy, muy compacta, ¿vale? Y que aparte nos va a permitir a través del módulo integrar nuestro cabezal en distintos procesos de fabricación como hoy día son los CNC. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos llegado al final. Gracias a todos por vuestro tiempo, y si os parece, ahora lo que haremos es que continuaremos un poco con la resolución de aquellas dudas o preguntas que había estado dejando en el chat durante el desarrollo de la presentación. Sí, bueno, pasando a lo que sería la ronda de preguntas, hemos ido anotando algunas preguntas de interés, pienso que para todos. Por tanto, empezando por la primera pregunta sobre lo que sería la altura del avión, del Blackbird, de la maqueta. Llegábamos a la altura máxima de la máquina, era 450 milímetros, en este caso con titanio. Y luego otra pregunta que teníamos bastante interesante es si se produce durante el proceso de trabajo con polvo un sinterizado de polvo, y si el acabado no es poroso. Entonces, contestando en primer lugar a la porosidad, obviamente pues cuando fusionamos lo que es el polvo, conseguimos una pieza sin porosidad a nivel de lo que sería el exterior de la pieza. O sea, no hay comunicación entre la cara exterior y la interior. Entonces, si quisiéramos conseguir porosidad, por ejemplo, pues se podría intentar modular el láser, por ejemplo, pues con potencias más bajas, y, por ejemplo, pues intentar también darle un ratio de deposición de polvo diferente. Entonces, digamos que ajustando tanto los láseres como lo que sería el ratio de deposición
de polvo y seguramente pues también las velocidades de desplazamiento de lo que sería la mesa. En este caso, supongo que se habrá entendido que lo que se desplaza en lo que sería la impresora 3D es la mesa, el cabezal está fijo. Entonces podríamos intentar conseguir unas piezas que tuvieran porosidad. En cuanto al interés en la porosidad era porque se trata de un tipo de piezas, en este caso pues habéis preguntado por piezas que se producen por sinterizado y que son porosas porque tienen que generar una lubricación, ¿no?, entre el exterior y el interior de la pieza, ¿vale? Por ejemplo, pues para cojinetes. Entonces, bueno, investigando, o sea, haciendo investigación, se podría llegar a lograr una porosidad, digamos, que buscada. No es que la máquina la genere en sí y luego pues verificar, ir haciendo prueba-error y verificar, por ejemplo, con un escáner de tomografía axial o con microscopía, pues ver si la porosidad es la que se busca. Dentro de la misma pregunta surge también la duda de, por ejemplo, en ese proceso de fabricación de cojinetes, ¿no?, que he estado viendo, es el foil, se utiliza sinterizado. El sinterizado de polvo no es el mismo tipo de tecnología que utilizamos nosotros. Nosotros utilizamos fusión. O sea, nosotros fusionamos lo que es el metal, se funde tal cual. El sinterizado no es un proceso a nivel metalúrgico que se comporte igual. Realmente el sinterizado pues utilizamos lo que sería también láser, pero no es exactamente igual el comportamiento como ha comentado Agustín, a nivel mecánico de la pieza. Por tanto, pues deberíamos distinguirlo, ¿vale? El sinterizado, que son las tecnologías típicamente que utilizan cama de fusión, o sea, que parten de un bloque de polvo, por decirlo así, de una cama llena de polvo, pues ahí tenéis que tener en cuenta que las capas inferiores, o sea, la capa anterior a la que se está imprimiendo, pues se tiene también que tener en cuenta, se tiene que controlar muy bien el efecto que tiene el láser sobre la capa anterior, ¿vale? O sea, hay una serie de implicaciones que son importantes. Por tanto, aprovechando esta pregunta, pues dejar claro que esto no se trata de una tecnología de sinterizado, sino que es de fusión, independientemente de que utilicemos también polvo proyectado, ¿no?, en este caso, pero trabajamos de una forma diferenciada. Pasando a la siguiente pregunta, también de índole técnica, tendríamos lo que sería la densidad de la pieza. Nos preguntan si la densidad de la pieza o qué densidad conseguimos con las piezas impresas en polvo. Entonces, hemos visto en una de las diapositivas que la densidad imprimiendo con lo que sería hilo sí que llegamos al 100% de densidad. En cuanto a lo que sería el polvo, todavía seguimos realizando pruebas de densificación, sinceramente. Entonces, tenemos todavía que realizar más pruebas, ¿vale? No hemos llegado, digamos, a concluir cuál es la densificación en este momento, pero es de esperar que con el polvo, por el propio proceso de proyectar polvo, pues sea algo inferior a lo que sería el 100%, aunque serían pues ratios que también serían bastante elevados. No creemos que sea necesario en absoluto, por ejemplo, pues si hay alguien que es entendido en las tecnologías, sinterizar posteriormente la pieza, pero bueno, esta pregunta la dejamos un poco en el aire y en cuanto realicemos más pruebas, porque ya habéis visto que la tecnología es bastante novedosa, pues si os parece, os enviaremos lo que sería respuesta a todos los asistentes. Pasando a lo que sería otra pregunta, por ejemplo, que es muy interesante, ¿cómo se trataría el tema de la necesidad de soportes para la fabricación de una pieza? Nuestra tecnología ahora mismo no concibe la utilización, por ejemplo, de soportes, al igual que lo que sería una tecnología, por ejemplo, u otras tecnologías, ¿no?, que trabajan con metal, por ejemplo, pues el sintetizado de polvo, la cama de fusión.
Entonces, actualmente pues utilizaríamos, si necesitamos soportes para, por ejemplo, porque estamos trabajando con la impresora ya habréis visto que es un 3 ejes, entonces para zonas, por ejemplo, que estén en voladizo, obviamente pues necesitaríamos con 3 ejes utilizar soportes. Los soportes deberíamos fabricarlos con el propio material y ahí con el software que hemos diseñado, con lo que serían slicers y posiblemente pues ahora mismo no tenemos el módulo de soportes, tendríamos que tener la ayuda de un software pues, de los que hay en el mercado, ¿no? Para generación de soportes, pues podríamos generar ahí lo que serían soportes con el propio metal y esos soportes obviamente pues igual que las tecnologías que he mencionado, ¿no? Se tendrían que cortar luego los soportes. Para sacar la pieza, ¿vale? Que la misma persona pregunta cómo se saca la pieza de lo que sería la cama, la base. Obviamente, pues la pieza sale soldada a lo que sería la base. Entonces, tenemos que utilizar las mismas técnicas que en otras tecnologías. Tenemos que utilizar o bien lo que sería una sierra de metal para cortar la pieza, o bien si queremos ser más sofisticados o tenemos muy alta producción o se trata de piezas relativamente delicadas, ¿no? Con paredes muy finas, pues podemos utilizar también electroerosión, ¿no? Lo que sería corte por hilo, pero típicamente, sinceramente, la mayoría de clientes, o por no deciros todos, están utilizando corte por sierra, porque no estamos hablando de piezas, no imprimimos piezas que sean de paredes tan espesores, tan finos como las que se imprimen con otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la de cama de fusión. Por tanto, a nivel de lo que sería aliviar tensiones o que la pieza se pueda deformar al cortarla, realmente nosotros fabricamos piezas más gruesas. Por tanto, no hay tanto problema como puede haber en piezas con espesores súper finos o con estructuras lattice, ¿no? Con enrejillados internos así bastante complejos, y podemos utilizar sierras. En cuanto a lo que serían otras preguntas que están surgiendo ahora, si me permitís, vamos a ver. Perdón, vamos a ver. Bueno, veo que mientras hablaba pues han surgido bastantes preguntas. Vamos a ir, si no os importa, ahora que nos pasemos un poco de tiempo. ¿Qué grado de compactación obtenemos con lo que sería el polvo? Bueno, enlazando con lo que he comentado antes, lo que sería la compactación en sí, realmente lo que hacemos es fusionar lo que sería el polvo, no compactamos. Esto no es en sí compactación, ¿vale? Si la pregunta se refiere a densificación, pues ya he contestado. En cuanto a compactación, esto no utilizamos, por ejemplo, cold spray, ¿no? Tecnologías, por ejemplo, que tiran, hay otras tecnologías que chorrean lo que sería el polvo a muy alta velocidad, como decía, típicamente con cold spray, y estas sí que compactan el polvo, porque realmente lo que es la compactación es lo que conforma la pieza, se deforman las partículas de polvo y ahí van generando lo que serían las capas. Nosotros no compactamos, sino que fusionamos, ¿vale? Entonces, bueno, si es la densificación, pues tenemos que hacer más estudios todavía. Otra pregunta, ¿cómo se controla la temperatura y la atmósfera inerte en la zona de impresión cuando utilizamos el cabezal? Instalado, por ejemplo, en un centro de mecanizado o en un robot. Muy buena pregunta. Lo que sería la sensórica que integramos actualmente, pues obviamente tenemos un sensor de lo que de oxígeno, pero realmente, aunque la fusión se realiza con una atmósfera inerte, no necesitamos inertizar toda la cámara, como en lo que sería tecnologías de cama de fusión. En esas tecnologías que parten de cama de fusión, pues se tiene que inertizar toda la cámara, porque es bastante sofisticado, muy importante controlar el flujo de gases, ¿no? De lo que sería residuos que se van generando, etcétera. Nosotros realmente no inertizamos, solo inertizamos lo que es el punto de fusión. Por tanto, hay una serie de canales dentro de lo que sería el cabezal que van inyectando lo que sería gas inerte, típicamente utilizamos argón,
y solamente es una zona muy pequeña. Daos cuenta, por ejemplo, que en las piezas que habéis visto de titanio, solamente consumimos 10 mililitros de argón por minuto, ¿vale? Esto es una cantidad ínfima si la comparamos con cualquier otra tecnología de metal, ¿no? Que necesita inyectar un montón de gas y que haya flujo de gas dentro de lo que sería la cámara, ¿vale? Entonces, importante, quedaos con que no necesitamos inertizar toda la cámara, solo inertizamos una zona, tenemos muy bien controlado lo que sería la zona, el punto de fusión respecto al filamento o el polvo donde se fusiona, y ahí únicamente es donde utilizamos el gas. Dentro de la misma pregunta está referida al engine, ¿no? Entonces, bueno, claro, creo que ya he respondido. No necesitamos inertizar todo lo que sería la máquina herramienta, el interior de la máquina herramienta, ni lo que hay alrededor del robot, porque controlamos perfectamente a través de la boquilla el gas a presión, ¿vale? Y el gas, pues, se inertiza solamente la zona esa de fusión, con lo cual es una gran ventaja respecto a cualquier otra tecnología. Bueno, pasando a otra pregunta, ¿sería viable para el sector de prótesis dental? Estamos utilizando cromo cobalto. Bueno, lo que es el metales podemos fundir potencialmente cualquier tipo de metal, incluido el cromo cobalto. Por tanto, pues la pregunta sería si se podría utilizar. Lo único es que, como ya he comentado, pues para el sector de prótesis dental típicamente se suele trabajar con espesores de capa muy finos para las fundas, para puentes, para esqueléticos. Por tanto, ahí utilizaríamos la máquina previsiblemente siempre con polvo, y con cromo cobalto, sinceramente, pues todavía no hemos testado el material, pero lo haremos en un futuro. ¿Vale? Entonces, bueno, no es un campo de aplicación que hemos empezado a trabajar todavía, pero lo tenemos en el roadmap. La siguiente pregunta, por ejemplo, ¿qué soluciones aportamos para por ejemplo, para la generación de voladizos, ¿no? Creo que ya he respondido al otro compañero al otro asistente que había comentado lo del tema de si utilizamos soportes, ¿no? Si utilizamos un engine, realmente es una gran ventaja, o un sistema, o lo integramos en un CNC o en un robot, ¿vale? El engine integrado nos permite, con tecnologías de deposición como la nuestra, trabajar incluso a 90 grados, o sea, trabajar en lo que sería la horizontal de la propia pieza y generar un voladizo, porque lo que es la fusión del metal se realiza en un tiempo tremendamente rápido. No podemos compararlo esto con lo que sería el caso de las tecnologías de polímeros. Por tanto, podríamos fabricar un voladizo totalmente horizontal, sin necesidad de soportes, mediante el engine, bien integrado en máquina herramienta. Ahí pues depende de los ejes que tenga la máquina, por ejemplo un 5 ejes, y en un robot pues sería perfectamente viable pues crear voladizos. Entonces, bueno, en lo que es la impresora ya he comentado que tendríamos que utilizar soportes, de momento. Bueno, en cuanto a otra pregunta, coste de mantenimiento y durabilidad de la boquilla. Es una buena pregunta. Obviamente, pues las boquillas por donde se extruye de alguna manera, no es que se extruya, ¿vale? Porque aquí no extruimos, sino que sale, digamos, por ahí lo que sería el hilo, pues tiene una durabilidad. Estamos hablando de un proceso que a nivel térmico soporta cientos a miles de grados, ¿vale? Depende del tipo de metal, con lo cual pues la boquilla se va desgastando, y depende del tipo de metal y de las temperaturas que estemos utilizando, también del ratio de deposición, la boquilla nos va a durar más o menos. La durabilidad, un poco por contestar a nivel objetivo, pues dependería de estos parámetros, pero es que es un consumible muy económico, sinceramente. Por tanto, pues con la máquina o con el engine se entrega un kit de boquillas, al igual que esto sí que podemos hacer un símil con las máquinas de extrusión de plástico. En cualquier caso, tomamos nota, ¿vale? Para responder también la pregunta, y os enviaremos una respuesta, ¿vale? También a todos, enviaremos respuesta a todos, ¿vale? Para que tengáis todo esto que estoy comentando ahora por escrito, ¿vale?
Siguiente pregunta. Bueno, otra pregunta que era de soportes, ¿vale? Ya le hemos respondido. La pieza se fija a la base, pues también lo hemos comentado. Información sobre la vida de la fatiga del material impreso. Este tipo de estudios mecánicos a nivel mecánico, pues todavía estamos en ello, entonces esto lo podremos contestar a futuro, ¿vale? Lo que son parámetros mecánicos como sería la fatiga para los diferentes materiales testados, ¿vale? Pero bueno, si queréis tener una referencia, pues tened en cuenta las aleaciones que estamos utilizando y que se funden completamente, ¿vale? Pensad que son hilos que están normalizados. Obviamente, pues cada fabricante de hilo pues tiene unas prestaciones posteriormente la pieza a nivel mecánico. Hay hilos que generan más oxidación o menos oxidación, igual que el caso de los polvos, con lo cual pues dependeríamos también de la calidad, ¿no? de lo que sería el material. Otra pregunta que tenemos, no quiero extenderme demasiado, ¿vale? Si veo excesivas preguntas, pues Agustín ahí ya decidimos cuándo acabar, ¿vale? Por no extenderlo más. Y os enviaremos respuesta a todos, ¿vale? Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué cantidad de residuo, dentro de lo que sería fabricación de polvo, qué cantidad de residuo o pérdida de material genera la máquina en el funcionamiento? Es una muy buena pregunta. Lo que sería el polvo, realmente pues fusionamos prácticamente todo el polvo que se proyecta por la boquilla. Obviamente si vamos a unas velocidades más altas, pues podemos perder más polvo. Pero prácticamente se fusiona el mayor porcentaje de polvo que sale por las boquillas. El residuo, por acabar de responder, pues va a parar a la parte de abajo de la máquina, lo que sería la impresora 3D, y ahí tenemos una especie de bandeja, hay un sistema de aire que va de abajo, o sea, perdón, al revés, de arriba a abajo, y este polvo pues lo recolectamos por gravedad en un filtro que hay abajo, una bandeja, y esa bandeja, por ejemplo, pues obviamente pues habría que recuperar el polvo si queremos recuperarlo aspirándolo con un aspirador ATEX y luego pues se tendría que volver a limpiar y depurar el polvo con sistemas que nosotros no tenemos previstos en nuestra configuración. Miguel, Otra venga, pregunta. la última pregunta y el Sí, resto. respondemos ya a la última pregunta un poco por no Sí, dilatar correcto. excesivamente. El resto de preguntas, bueno, pues ahí tenéis mis datos de contacto para que la gente, aquel que tenga alguna duda o quiera comentar o preguntar algo más concreto, que se pueda poner en contacto directamente conmigo, ¿vale? Y bueno, el resto de las preguntas que se queden sin contestar ahora también podemos luego contestarlas y enviarlas por email. Por supuesto, por supuesto. La última pregunta, pues, a la que contestamos el día de hoy. ¿Existe una zona afectada en caso de utilizar la tecnología sobre una pieza ya existente? Es una buena pregunta. Lo que sería el cabezal de integración, muchos clientes quieren utilizarlo para reparación de piezas existentes, con lo cual, obviamente, pues la zona, entiendo que nos referimos a la pieza original sobre la que aportaríamos el metal. Obviamente, pues esa zona donde vamos a fusionar nuevo metal va a resultar afectada térmicamente, ¿vale? Pero bueno, aquí el objetivo es que se fusionen ambos metales. Si utilizamos un hilo o un polvo que sea lo más parecido posible en cuanto a compatibilidad de la pieza a la que vamos a agregar ese sustrato, no tiene por qué resultar afectado mecánicamente el rendimiento de esa pieza. Muy bien, pues como hemos comentado, muchas gracias por vuestra paciencia, por estar ahí en línea, incluso para las preguntas. Os enviaremos respuesta a todas las preguntas y gracias de nuevo por atendernos. Agustín. Sí, muchas gracias a todos y bueno, como dice Miguel, os responderemos las preguntas que han quedado pendientes y aquellos que queráis contactarme, pues como he dicho antes, aquí tenéis nuestros datos. Muchas gracias.